Hoy os traigo 3 fórmulas para tener unas manos libres de manchas, suaves y bien cuidadas. Estoy segurísima de que os va a encantar. Soy Lola Temprado y este es mi canal Más de 40. Bueno, mis bellezas, 2 de las 3 recetas que os voy a dar para tener unas manos maravillosas llevan zumo de limón recién exprimido, así que voy a sacarle el jugo a este cítrico maravilloso que nos va a ayudar a tener unas manos de porcelana. Comienzo la primera receta haciendo más o menos para 2 dosis. Tengo en mi zumo de limón recién exprimido, arcilla marrón y voy a necesitar también aceite de oliva. Y además este es virgen extra, primera extracción en frío de los olivos de mi hermana. Aceite La Templa. Como medida voy a utilizar una cuchara pequeña. Esta primera fórmula es especial para manos agrietadas. Maravilloso para gente que trabaja en el campo, en fábrica o que simplemente tienen tendencia por el frío o por el maltrato a las que se someten las manos a agrietarse, a salirle esas grietas molestas, dolorosas que se suelen tener en las manos en algunas personas. He puesto, como habéis visto, una cucharada de arcilla y ahora voy a ponerle aceite de oliva. Voy a hacer cantidad como para 2 veces porque se puede guardar perfectamente hasta una semana o más, pero como es tan fácil de hacer, merece la pena hacerla prácticamente en el momento. Y ahora le voy a poner una cucharada también de zumo de limón. Si vemos que después necesitamos un poquito más, se le añade un poquito más. Y ahora ya con un palillo de madera voy a hacer una mezclita. Tiene mal mezclar, ya os lo digo, porque la arcilla no creáis que se disuelve demasiado bien y al llevar el aceite se queda así como un poco grumosa, pero al aplicarla es de verdad una auténtica pasada la suavidad que aporta a las manos y la sensación tan agradable que se tiene. Le voy a añadir otra cucharadita más para que quede más espesa porque, como os digo, con el aceite tiene más juntar. Lo voy a mover hasta hacer una pastita lo más cremosa posible. Y ahora ya paso a utilizarla. El frío, la humedad pueden provocar grietas en las manos, a menudo dolorosas. Elaborar esta pasta a base de zumo de limón, arcilla y aceite de oliva y aplicada directamente sobre las heridas y el resto de las manos va a aliviar el dolor y nos va a ayudar a pasar sobre todo el periodo invernal en buenas condiciones. Dejar que la pasta actúe no menos de 15 minutos, de ahí a media hora. Y como lo hago, pues ya estáis viendo, dando un suave masaje para que penetre bien en las heridas, en las grietas o en esas partes resecas que tiene que hidratar y curar, ya que esta pasta es totalmente cicatrizante. Es una auténtica pasada, como las deja de suavecita, activando la circulación de la sangre y sobre todo pues curando. Aparte de dejarla suave, nos va a ayudar también a evitar que salgan manchas o rojeces. Una vez pasados esos 15 minutos, lo que he hecho es aclararlas con agua tibia y secarlas muy bien. Ya así simplemente quedan súper hidratadas, pero si queréis aplicar alguna crema humectante, perfecto. Yo os recomendaría la glicerina. Aquí está el primer remedio. Y ahora nos vamos con el segundo. Para este vamos a necesitar también zumo de limón recién exprimido, agua de colonia, yo voy a utilizar una de niño, y glicerina vegetal. Voy a utilizar la misma medida de cuchara que en la receta anterior. Y pongo la cantidad de una entera.
Pongo otra de agua de colonia. Y otra de zumo de limón. Tienen que ser 3 medidas idénticas. Recordamos que la primera receta que he dado era para las manos agrietadas, para suavizarlas y dejarlas pues lo más sanas posible. Y esta es para mantenerlas suaves, para dejarlas muy suavecitas, muy hidratadas y protegidas. Ya estáis viendo que estoy moviendo muy bien mi mezcla. Y ahora paso a utilizarla. Esta no solamente me las va a mantener suavecitas, sino que también me va a ayudar a eliminar las pequeñas manchitas que se pueden producir por las inclemencias del tiempo o simplemente por la edad. Vamos a dar un masajito intenso para activar la circulación de la sangre y quedan de una suavidad extrema. Yo me encanta frotarlas para que vaya penetrando súper bien en toda la piel, y aquí no hace falta aclarado de ningún tipo. Simplemente se pone así, se da un masaje. Voy a poner otro poquito más. Se retira el sobrante con un papel absorbente o simplemente ampliamos y lo frotamos en nuestros brazos, nuestras rodillas, nuestras piernas, para mantenerla súper suavecita. Lo podemos hacer 2-3 veces diarias, las veces que lo necesitemos y queramos. Como la glicerina no se echa a perder y el agua de colonia tampoco, y el limón por sí solo ya es un conservante natural, aunque es orgánico mezclado con los otros ingredientes, no es necesario guardarlo en la nevera. Pero si queréis, porque hagáis más cantidad, nunca viene mal. Y os aseguro que queda una piel suave, perfumada y como el terciopelo. Vamos con el tercer remedio. Voy a colocar un papel blanco para no manchar la mesa. Y este tercero es para tener las manos también súper suavecitas, ya que es una exfoliación suave pero muy efectiva. Bicarbonato sódico es lo que voy a necesitar y agua. Solamente esas dos cosas. ¿Cómo lo hago? Pues es tan fácil como con las manos secas, tomar una cucharada de bicarbonato y empezar a frotarla. El micrograno que tiene el bicarbonato va a hacer que las células muertas se despeguen de la piel, que active la circulación de la sangre y nos va a dejar las manos además súper desinfectadas. Esto lo podemos hacer cuantas veces queramos, cada vez que cocinemos, cuando regresemos de la calle para limpiarlas de impurezas o de contaminación, para hacer una exfoliación diaria o 2 o 3, ya que es tan micro el bicarbonato que no daña la piel, sino todo lo contrario. Así lo voy a hacer durante 1 minuto aproximadamente, insistiendo también entre los dedos para activar bien la circulación de la sangre. Y una vez que ha pasado ese tiempo, simplemente meto las manos en el agua y vais a notar una frescura increíble. Y frescura no por el agua fresca, que yo la he puesto tibia, sino por la suavidad, la tersura y la experiencia tan agradable que queda después de hacer este procedimiento. Ahora se aplica un poquito de glicerina o crema hidratante y manos como nuevas. 3 remedios maravillosos para mantener nuestras manos impolutas. Bueno, ya habéis visto que con ingredientes súper simples, muy fáciles de conseguir, vais a tener unas manos maravillosas, unas manos suaves, aterciopeladas, firmes y dignas de una persona como tú. Gracias por compartir, te mando besitos y hasta el próximo vídeo.